Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, que nos permites estar aquí reunidos como iglesia. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que puede venir para escuchar tu palabra, que dispone de su tiempo, mi Dios. Yo te doy gracias por ello. De igual manera, Señor, te pedimos por aquellos que nos acompañan por vía Facebook, Señor. Bendíceles. Te pedimos, Señor, que tú bendigas su economía, Señor, que nunca falte el pan en su mesa, Señor, tanto el alimento físico así como el espiritual, mi Dios. Bendice el fruto de su trabajo, mi Dios. Gracias, Padre. Te pedimos por este mensaje, Señor, que se va a compartir el día de hoy, mi Dios, que no sea yo hablando, que no sean mis emociones, Señor, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que vaya por el camino correcto, Señor, para el día de mañana que tenga que presentarme ante ti, mi Dios, me presente como un obrero aprobado, Señor, que predicó bien la palabra, Señor, que no se inclinó, sino que habló la verdad. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Pues como hemos estado predicando, la serie que titulamos los domingos es Llamada de Atención, y como te podrás dar cuenta, pues vaya que sí es una llamada de atención para el creyente, ¿no? Perdón, las personas nuevas, antes de comenzar, no tenemos personas nuevas, ya todos son de casa, pero sí tenemos una invitada. Bienvenida, Gloria. Nos está acompañando este domingo, ¿verdad? Porque se levantó tarde y allá donde estás se congregan más temprano. Nada, no es cierto. Nada, no es cierto. Entonces, es una llamada de atención para el creyente, ¿no? Para el creyente, aquel creyente que su fuego se está apagando, aquel creyente que se está desanimando, aquel creyente que tiene una tibieza espiritual en su vida. Pero yo te decía que la llamada de atención es cuando se le notifica o comunica a una persona o un trabajador cuando no tiene actitudes que atentan contra el buen clima laboral o la organización, o esta persona que no está cumpliendo cabalmente con sus funciones. Y yo te decía que la palabra cabalmente es de una manera exacta, precisa, como se le pide que haga las cosas, ¿no? Entonces, vamos a nuestro cuarto estudio de la serie. No sé, creo que ya no he checado, pero creo que son 12, 13 temas los que vamos a estar viendo en esta serie. Este es nuestro cuarto estudio y nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Amén. Lucas 10, versículo del 38 al 42. Lo voy a leer y dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El título que tengo para este tema es: Siéntate a los pies de Jesús. Siéntate a los pies de Jesús. Muchas veces se ha predicado este texto de una forma incorrecta. Y hubo un tiempo que yo creía que realmente este pasaje así, de esa forma incorrecta, yo lo aplicaba y decía que este pasaje sí tenía ese significado. Y una de las interpretaciones de este pasaje es que Marta, algunos dicen, es que aquí tú puedes ver la representación de la carne y el espíritu. El espíritu buscando las cosas espirituales y la carne buscando las cosas del mundo. Pero
si leemos la palabra de Dios, si leemos los diferentes evangelios, podemos ver que esto no es así. Y vamos a exponer estos versículos a la luz de la Biblia. ¿Qué es realmente lo que la Biblia nos quiere enseñar en estos 5 versículos? De verdad hay mucha profundidad en estos 5 versículos. Y recordemos que Marta y María eran hermanas ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Lázaro. Marta y María eran hermanas de Lázaro. Pero Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Estas mujeres eran de una fe extraordinaria. Y esa estrecha amistad con Jesús, esa estrecha amistad que tenían con Jesús, llevó a Jesús a tener consuelo y descanso en casa de ellos. No solamente los visitó una vez, los visitó varias veces. Jesús les amaba. Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. He aquí que algunos dicen, o lo afirman, que pues realmente Jesús tuvo una relación con María. Pero no es así, hermanos. Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. No se ve una inclinación hacia alguno. Oye, pero pues el versículo que nos acabas de leer parece eso. No. Jesús los amaba. Recordemos cuando Lázaro murió, que van y le avisan a Jesús, oye, tu amigo Lázaro está enfermo. Todavía Jesús dura otro tiempo más, no va luego cuando se le da la noticia. Y podemos leer, no te muevas de ahí donde estás, yo te voy a leer los versículos. Podemos leer en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 2, que dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, es Juan 11:1, Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Te acuerdas de esta mujer que entró llorando y quebró un perfume y hasta Judas se enojó y dijo, oye, eso lo pudimos vender por más? Es esta María. Entonces, hermanos, ahí mismo, si le seguimos leyendo sobre la resurrección de Lázaro, cuando nos habla de Lázaro, en el versículo dice, y amaba a Jesús. Jesús los amaba, Jesús amaba a sus amigos. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y conocemos la historia, hermanos, que después Lázaro muere, después de 4 días el Señor Jesucristo llega, y cuando el Señor Jesucristo llega al lugar, la primera que sale a recibir a Jesús, ¿quién fue? Marta. Marta fue la primera que fue a recibir al Señor Jesucristo. Va y lo recibe y muestra una fe en Jesús. Y le dice luego, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo me acuerdo que hace mucho de un tema que lo titulé, ya ves que dicen, el hubiera no existe. El hubiera sí existe para el Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús comienza a hablar con ella y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. Y ella con esa fe y conociendo quién era el Señor Jesús, le dijo, Señor, yo he creído, esas son las palabras de Marta, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo estoy convencida de ello. Después Marta va y le da el anuncio a María y le dice, María, el Señor está aquí, te llama. Y mira, cuando María va y recibe al Señor, en Juan 11:32 dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. A María le gustaba estar a los pies de Jesús. En cuanto lo vio, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Y podemos darnos cuenta quién era Marta y quién era María y lo que significaba para Jesús. Marta y María eran hermanos de Jesús, eran amigos de Jesús. Pero si volvemos a Lucas, capítulo 10, con esto, hermanos, yo te quiero decir que Marta no era ninguna incrédula, Marta no era una persona que no creía en Jesús, Marta amaba a Jesús, Marta era una servidora de Jesús, y Jesús amaba a Marta, como a María. Y en Lucas 10 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Te voy a hablar del contexto. ¿Sabes de dónde venía Jesús? Venía de predicar y de dar una parábola que todos conocemos como el buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano nos habla del servicio. De no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Pasa uno, ve a uno muerto ahí, ve a uno medio muerto ahí, sacerdote se hace de la vista gorda y lo deja ahí y se va. Pasa un levita, ve a uno ahí, lo ve ahí, se hace de la vista gorda, pero dice, pero un samaritano, fue, lo ayudó, lo llevó a un mesón, pagó porque lo cuidaran. Hablaba del servicio. ¿Y qué podemos encontrar en estos dos versículos? En estos dos versículos podemos encontrar algo. Punto número 1, la hospitalidad de Marta. Marta era una gran anfitriona. Ella no se quejó de la visita inesperada de Jesús y de sus discípulos. No fue así. Ella lo recibió con todo el honor que Jesús se merecía. No hizo distinción entre sus discípulos y Jesús. No dijo, Señor, entra tú a mi casa, que tus discípulos nos esperen aquí. Aceptó tanto a los discípulos como al Señor. Vengan a mi casa. No hizo distinción. Hermanos, nuestra casa debe de estar abierta para los hermanos. Nuestra hospitalidad debe de estar abierta para los hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 2 dice, Hebreos 13 del 1 al 2 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto se refiere a Lot. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, Él los metió a su casa sin saber que eran ángeles. Hermanos, si empecemos en algo aquí. La visita, Jesús, era muy común que visitara a Marta y a María y a Lázaro. Era muy común, era su amigo. Quizás tú tienes un amigo, consideras tu amigo y es muy común que tengas esa relación con él, que lo visites a su casa, que te visite en su casa. Y, hermanos, aquí podemos encontrar dos cosas. ¿Qué privilegio? Punto número 1, ¿qué privilegio es ser amigo de Jesús? Y punto número 2, ¿qué privilegio es que nuestro Señor Jesucristo visite tu hogar? Jesús llegó a la casa de Marta. Marta le recibió y le dijo, Señor, pasa. Era un gran honor que el Señor Jesucristo los visitara, su amigo los visitara. Pero dice el versículo 39, que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hermanos, entendamos algo aquí. María no era perezosa, María no era una mujer perezosa.
Aunque era común que Jesús las visitara, ella sabía la importancia que tenía Jesús. Ella sabía la importancia de esa visita. Y los ojos de María estaban puestos en Jesús, en su palabra y en su enseñanza. Llega Jesús, María Lolo se va a los pies de Jesús. Y no solo María, entendamos el contexto, estaban los discípulos con ellos, también los discípulos a los pies de Jesús. ¿Por qué se ponían a los pies, hermanos? Porque esta era una postura de los eruditos judíos. Así escuchaban las instrucciones, así discipulaban, así enseñaban. Se sentaba el rabino y los oyentes, los que iban a ser instruidos, se sentaban a los pies. ¿Te acuerdas que por eso dice Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 3? Dice Pablo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Dice Pablo: yo fui fariseo, pero yo no fui cualquier fariseo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un reconocido maestro, erudito en la palabra. Dice Pablo: yo fui instruido por Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Y María sabía que de parte de Jesús ella recibiría una enseñanza de bien. Hermano, no sé si te ha pasado, pero cuando te juntas con una persona, convives con una persona, sabes, yo tengo unos amigos, un matrimonio, que siempre que me junto con ellos, digo, voy a aprender algo nuevo. Y siempre que nos juntamos, hablamos de la palabra de Dios y mi amigo sabe mucho de la palabra de Dios y cada vez que me junto con él, aprendo algo nuevo. Y aprendo algo nuevo. Y María sabía que esa visita de Jesús iba a aprender algo nuevo. Iba a aprender de Jesús cosas de bien. Pero Marta, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hermanos, y aquí vamos a empezar a profundizar. Marta no hizo nada malo, al tratar de servir al Señor, no hizo nada malo. Ella estaba trabajando duro para Jesús. Eso era bueno. No le estaba sirviendo a cualquier persona. No cualquier persona la estaba visitando, la estaba visitando Jesús. Y ella se estaba preparando y esforzando por servir y darle lo mejor a Jesús. Llegó el maestro, la mejor comida, el mejor vino, el mejor pan. Ándele, sirvamos, acomoden la mesa. No es cualquier persona la que va a comer, es Jesús. Es Jesús el que se sienta a la mesa. Es Jesús con el que vamos a pasar ese tiempo de calidad. Dice 1 Corintios capítulo 16, 14, 1 Corintios 16, 14, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Marta comenzó sirviendo a Jesús con amor. Con amor le iba a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, cuando quitamos la mirada de Jesús, nos comenzamos a hundir como Pedro.
Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos comenzamos a hundir como Pedro. ¿Te acuerdas? Que Jesús va caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, eres tú, sí eres tú. Manda que yo vaya a ti. Le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas yéndose a Jesús, pero cuando quita la mirada de Jesús, se comienza a hundir y empieza, Señor, sálvame, me muero. ¿Qué le dice el Señor? Hombre de poca fe. Y lo toma del brazo. Si leemos nada más este versículo así, hermano, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, lo podemos entender así como que Marta, preocupada, como esa preocupación, como cuando, traigo una preocupación, se me va a llegar un pago, que... Pero esta palabra, preocupar, viene del griego perispao, y esta palabra significa distraer, tirar, o arrastrar todo alrededor. Distraer, tirar o arrastrar todo alrededor. ¿Sabes qué pasó en la vida de Marta cuando quitó su mirada de Jesús? Se comenzó a molestar. Se distrajo y se olvidó quién era el que estaba en la casa. Comenzó a arrastrar todo lo que había a su alrededor. Los platos, los vasos. Así como que estaba barriendo. ¿Me das permiso, por favor? Estoy barriendo. Si no me entiendes, o si no me doy a explicar, es como cuando tú empiezas a hacer las cosas en tu casa para que tu marido reaccione. Que empiezas a agarrar los vasos, los platos, los baños, y empiezas para que tu marido reaccione, para que tus hijos reaccionen. Cuando le dices a tu hijo, hijo, haz esto, y que tu hijo no va y tú vas y lo haces, y agarras todo molesto así. Y ya, ahí voy, papá, ahí voy. No, ya, yo lo hago. Así comenzó Marta. Y María la ve y María sigue a los pies de Jesús. Me imagino a Marta, María, ¿me das permiso? Estoy barriendo. Ah, sí. Y ya Jesús pausaba su mensaje, ¿no? Y ya terminaba y Jesús, bueno, seguimos. Entonces, más se enojaba. Y María, ¿ya me puedo sentar? Sí, ya te puedes sentar, ya barrí. Y luego todavía para rematar los discípulos, ¡hey, Marta! Ahí viene Judas, se quedó atrás, pero también va a venir para que pongas otro plato en la mesa. Eso no dice la Biblia, no es, ¿dónde dice? No, yo me lo saco de la manga, pero no es así. Pero Marta, al quitar su mirada de Jesús, se comenzó a molestar. Hermanos, y cuando tú y yo quitamos nuestra mirada de Jesús, solo estamos viendo lo que hacen los demás. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Jesús, solo estamos viendo lo que hacen los demás. Vienes a la congregación, pero a ver qué hacen los demás hermanos. ¿Cómo vienen los demás hermanos? Solo vemos qué hacen y qué no hacen. En qué sirven y en qué no sirven. Para desenvainar la espada, no para ayudarlos, sino para poder criticarlos. Y cuando ves que algún hermano no reacciona, dices, yo lo hago, yo lo voy a hacer, pero para que vea cómo se hacen las cosas, y terminas haciendo las cosas de malas, con la intención de, mira, así es como se deben hacer las cosas, mira, yo sí lo hago, y tú no.
Hermanas, yo quiero dejar algo muy claro, ¿eh? Tu esposo no es adivino. Yo no soy adivino. Si a mí mi esposa me dice no pasa nada, pues para mí no pasa nada. Cuando para ella está pasando muchas cosas. Yo doy por hecho que no pasa nada. Si yo le, ¿cómo está? No, no pasa nada. Pues no pasa nada. ¿Y qué tienes? Nada. Pues yo doy por hecho que no tienes nada. Sí, pues ya no me preguntas. Ya no te importa. Pues sí, no pasa. Bueno, pues me está diciendo que no pasa nada. Marta comenzó a tener una mala actitud, no fue al grano primero, comenzó a tener una mala actitud y comenzó a ver quién hacía algo y quién no lo hacía y se comenzó a molestar, a enojarse. Y dice Colosenses capítulo 3 versículo 23, hagan lo que hagan, te lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Colosenses 3, 23 al 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Marta comenzó bien sirviendo al Señor, pero al quitar su mirada del Señor, al distraerse de quién era el que estaba en casa, se comenzó a molestar. Y comenzó a ver quién hace y quién no hace. Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos empezamos a comparar con otros. Nos comparamos con otros. Nos comparamos en el trabajo, las mujeres se comparan con el esposo se compara con la esposa, tú sí haces esto, pero yo no, pero tú esto, yo no. Nos empezamos a comparar, comparamos a los hijos, ay, mis hijos son así, ay, pues los míos son así. Nos empezamos a comparar como matrimonios. Nosotros sí fallamos, pero no tanto como aquellos. O ellos sí fallan, pero nos empezamos a comparar, creyéndonos mejor que los otros. Cuando el nivel de medición de un cristiano debe de ser Cristo. Cuando mi matrimonio se debe comparar con Cristo, cuando mis hijos se deben de comparar con Cristo, cuando mi trabajo se debe de comparar con Cristo, cuando mi servicio se debe de comparar con Cristo. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús, nuestro nivel baja y nos comparamos con el hermano. Me comparo con este matrimonio, con ese matrimonio, porque Cristo me queda muy alto. Y Marta se empezó a comparar. Yo sí sirvo, yo sí hago, yo aquí estoy, y estos no, y esta no. Y podemos ver que iba sobre una específicamente, porque a la única que le dijo fue a María. Iba sobre María. Yo sí hago, yo sí estoy, pero María ahí está, no hace nada. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice, por el privilegio especial, Romanos 12, 3, que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formar una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Ninguno se crea mejor que los demás. Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos jactamos de nuestras obras. Nos jactamos de lo que sí hacemos y comenzamos a darle crédito a nuestras obras y no a nuestra relación con Dios. Medimos nuestras obras con el ministerio. Hermanos, de verdad, esto es una realidad. Hay congregaciones donde te dicen que según tu nivel espiritual o tu relación que tienes con Dios es conforme a tu servicio. Si tú estás aquí en la congregación de lunes a domingo, eso muestra que tú tienes una buena relación con Dios. Y así se comienza a medir. Y esa gente esas personas así empiezan a caminar. Conforme al servicio dicen, es mi relación con... No pueden orar, no pueden leer la Biblia, no importa si no están en el estudio.
Hermanos, yo tenía amigos, yo asistía a una congregación donde teníamos 3, 4 reuniones y tenía amigos que tocaban en alabanza y estaban en las 3, 4 reuniones. En las 4 reuniones se predicaba el mismo mensaje y le preguntabas, ¿de qué se habló? Y te decía, no sé. No sé. Pero él se sentía bien con Dios porque había tocado en las 4 reuniones de la alabanza. Ya cumplí. Hermanos, y esto no debe ser así. Y cuando a estas personas les quitan el ministerio porque fallan, pecan, se terminan yendo de la iglesia. Se terminan alejando de Dios porque les quitaron todo. Les quitaron todo porque su nivel era el ministerio, era el servicio. Y no es así. No nos olvidemos que los ministerios son visibles, pero los ministerios nacen de una intimidad con Dios. Jamás un ministerio te hará tener una intimidad con Dios, pero una intimidad con Dios te hará tener un ministerio. Así es, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Marta pensó que lo que María estaba haciendo era inferior de lo que ella estaba haciendo. Comenzó a menospreciar a María y dijo, lo que yo estoy haciendo tiene más valor que lo que tú estás haciendo. Porque yo estoy sirviendo a Jesús. Y no estoy ahí nomás sentada. Y entonces dice, y Marta se preocupaba. Entonces Marta comenzó molesta con sus quehaceres, a mover las cosas, a limpiar, a sacudir, a mover, arreglar todo, molesta, y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esta palabra acercándose viene del griego epistemi, significa arremeter, asaltar, inclinar, llegar, presentar, venir, pero la palabra arremeter tiene una conexión con atacar o cometer con ímpetu y furia. ¿Sabes cómo llegó Marta con Jesús? Furiosa, molesta. Llegó molesta con Jesús. O sea, no llegó con una actitud apacible como se puede. Señor, no te da cosa que mi hermana no me... No, llegó molesta con Jesús. Marta se enfadó con su hermana hasta el punto de regañarla públicamente por no ayudarla. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero esta queja de Marta se extiende hasta Jesús. ¿No tienes cuidado de mí? ¿No estás viendo, Señor, lo que yo estoy haciendo? ¿Es que no te importa lo que yo haga? Pues dile a mi hermana que me ayude. Esta queja se fue hasta con Jesús. Te lo digo a ti, Juan, para que lo entiendas tú, Pedro. Iba molesta con Jesús. Iba furiosa, esa es la palabra, furiosa. Y cuando una mujer se pone furiosa, ni con agua, hermanos. ¿Sabes qué es lo peor que le puedes decir a una mujer cuando está furiosa? Cálmate. No me pidas que me calme, le dice. Cálmate, no me pidas que me calme. Ya, tranquila, no me pides que me tranquilice. ¿Te imaginas a Jesús? Marta, cálmate.
No, Señor, no me pides que me calme. Estaba furiosa. Estaba molesta. Hermanos, no era el servicio de Marta lo que estaba mal, repito. Marta se estaba esforzando por darle lo mejor a Jesús. Lo que estaba mal de Marta era su actitud. Su actitud. Y mira la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él sí entendía a las mujeres. Él sí las comprendía. A mí viene Marta y me dice, y le digo, Marta, cálmate, tranquila. Relájate, busca al Señor, mira. La hubiera aprendido más. Pero la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La respuesta de Jesús la dejaría sin palabras. Jesús le llamó la atención, pero esa llamada de atención fue tierna y cariñosa. Y es al punto que quiero llegar, hermanos. Cuando entendemos llamada de atención, estamos pensando que el jefe está así, ya esperando que paz para acuchillarte. Y cuando como hijos nuestros padres nos llaman la atención, creemos que nuestros padres ya están con la espada desenvainada para cortarnos la cabeza. Pero las llamadas de atención también son tiernas y cariñosas. Y Jesús le llamó la atención a Marta tierno y cariñoso, como un padre a su hija. Esa palabra Marta, Marta, habla de un aprecio. Habla de una intimidad. Jacob, Jacob, Abraham, Abraham. Como, ay, hijo, hijo. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Con estas cosas, Jesús quería dar a entenderle a Marta que era justificado preparar la comida, preparar a los invitados, pero lo que no era justificado era su actitud. Eso no era lo justificado. Y aún Jesús le dice a Marta, lo que está haciendo María es lo mejor. Lo que tú estás, es lo mejor. Lo que tú estás haciendo está bien, pero lo que está haciendo María es mucho mejor. Hermanos, la palabra afanarse es dedicarse a un trabajo o una tarea con mucho empeño e interés. Pero la palabra turbada es agitar o alterar el ánimo, es interrumpir una cosa de forma violenta o molesta. ¿Te imaginas a Marta barriendo ya y de, no, ya estuvo, ya, va y se le para y con la escoba y, ¿no te da cosa, Señor? O sea, ¿no tienes interés de lo que yo estoy haciendo? Y mi hermana nomás ahí sentadota, se molestó. Hermanos, ¿a qué voy con esto? El afanarse te puede llevar a la molestia. Cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Quieres saber cuando realmente es una preocupación que viene de Dios y cuando es un afán? Afán es cuando te molestas, te irritas, te pones de malas, te quita la paz, la tranquilidad, cuando las cosas no salen como tú quieres. Ahí te estás convirtiendo en Marta. Porque no se hizo como tú lo pediste, y hermanos, y ante Dios, eso es pecado. Qué bueno que te esfuerces porque las cosas salgan bien. Qué bueno, porque si te fijas, la palabra afán aquí no tiene nada de malo. Es dedicarse a un trabajo, a una tarea con mucho empeño e interés. Hasta ahí está bien. Pero lo turbado es molesto, violento, que te quita la paz.
Y Jesús a eso se refería cuando habla de que, te lo voy a leer rápido por el tiempo, Lucas capítulo 12, el versículo 22 al 31, dijo, Lucas 12, 22 al 31, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a una estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis con los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estad ansiosos, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Ese versículo va a ser interpretado, hermano, busca al Señor y eso se te va a añadir. No, hermanos, aquí nada más se refería al sustento, a la vida diaria, a lo que el hombre necesita. Y Jesús con esto no quiere decir que el hombre deje de trabajar, porque dice la Biblia que el que no sustenta su casa es peor que un incrédulo. Lo que Jesús está haciendo aquí es que si no tienes trabajo, que si no tienes comida, que si no tienes ropa, no tienes un sustento, no te afanes, que te lleve la molestia a estar irritado, enojado, que te quite la paz, la tranquilidad. Es que busques y esperes en el Señor. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, sustento, serán añadidas. ¿Es lícito preocuparnos por la comida, el vestido, la educación de nuestros hijos? Sí. Pero el que no es creyente se afana. Pero el creyente va en busca del Señor. Va en busca del Señor. Y Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe. Que no te lleve a la molestia. Tranquilo. Hermanos, pero María tomó la mejor parte. En el versículo 42 de Lucas que estamos estudiando dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una parte la cual no le será quitada. Y el salmista dice, hermanos, en el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa, dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová. Evidentemente, la única cosa necesaria es lo que María escogió. Esa buena parte que no debería ser quitada de ella. Está claro que esto era sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Hermano, yo quiero que reflexiones algo en esta mañana, antes de ir al clímax de este mensaje. ¿Hay afán en tu corazón? En esta mañana, ¿estás molesto porque hay algo que no está saliendo como tú lo esperas? ¿Como tú lo esperabas? ¿Como jamás lo imaginaste? Eso te quita la paz, el gozo, te hace estar molesto, irritado, porque las cosas no están saliendo como tú esperas. Hermano, ven a sentarte a los pies de Jesús. Ven a sentarte a los pies de Jesús. Y no imaginemos que sentarnos a los pies de Jesús
es una cosa pequeña y sin sentido. Quizás muchas veces habíamos leído este pasaje y no lo habíamos visto así. Pues, ¿qué tiene de que se haya sentado María? Tiene mucho que ver que María se haya sentado a los pies de Jesús. Y tiene sentido y valor. Hermanos, sentarse a los pies de Jesús implica estar dispuestos a aceptar y obedecer lo que Jesús enseña. Sentarte a los pies de Jesús es aceptar y obedecer lo que Él enseña, aunque las cosas no salen como tú y yo querramos. Sentarse a los pies de Jesús implica sumisión a Jesús. Tu rebelión y mi rebelión ha terminado. Estamos sumisos ante Jesús. Sentarse a los pies de Jesús implica fe en quién es Jesús. Sentarse a los pies de Jesús implica un discipulado. El maestro te está enseñando. Sentarse a los pies de Jesús implica amor. Pasar tiempo con Jesús. Hermanos, tengo una pregunta. No me la tienes que contestar. ¿Hace cuánto tiempo que vienes a la congregación? No faltas los domingos, te conectas los miércoles, sirves en un ministerio, eres un buen trabajador, en tu trabajo eres el mejor, tienes un buen negocio, te esfuerzas porque las cosas te salgan bien, sales de tu casa a las 8 de la mañana, regresas a las 9 de la noche para traer el sustento a tu casa, tienes un matrimonio estable, tienes a tus hijos bien económicamente. Pero, ¿cuánto tiempo tienes que no te sientas a los pies de Jesús? Todo lo que estás haciendo está bien. Pero solo una cosa te hace falta. Sentarte a los pies de Jesús. Señor, ¿qué necesito para dar la vida eterna? Mira, joven, todo esto está bien, pero solo una cosa te falta, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y sígueme. Dalo a los pobres y sígueme. Hermanos, queremos llevar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a tus hijos, los queremos llevar a los pies de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo tienes tú que no te sientas a los pies de Jesús? No, es que yo quiero llevar a mi esposa a los pies de mis hijos, pero tú, ¿cuánto tiempo tienes que no te sientas a los pies de Jesús? Y peor aún, quizás nunca te has sentado a los pies de Jesús. Quizás nada más vienes los domingos por cumplir, porque tus papás te traen, pero porque haya la necesidad en ti de venir a sentarte a los pies de Jesús, no. Hermano, cuando vienes a sentarte a los pies de Cristo, encuentras santidad. Porque aquello que aprendes de Jesús, Él no te va a enseñar pecado. Él no te va a enseñar a pecar. Él te va a enseñar a vivir en santidad. Te va a instruir de cosas hermosas y de buena reputación. Cuando vienes a sentarte a los pies de Cristo, encuentras fuerza para el cansado. Encuentras fuerza para el cansado. Sabiduría para el falto de entendimiento. Fuerza porque te alimentas de la palabra de Dios. Hermanos, a veces tenemos tantos problemas, tantos afanes, tantas cosas que lo último que hacemos es sentarnos a los pies de Jesús.
cosas que no podemos darle sentido, por dónde empezar, pero no vamos a los pies de Jesús. Aprender de su palabra. Cuando vienes a sentarte a los pies de Jesús, encuentras celo por el amor de Cristo. El amor de Cristo enciende corazones. El celo de tu casa me consume, decía el salmista. Cuando vienes y te pones debajo de la cruz, te das cuenta que ese lugar que era para ti, lo ocupa ese hombre maravilloso. Y lo único que te queda al estar frente a la cruz, debajo de sus pies, es postrarte. Y solamente agradecerle y decirle, gracias. Gracias por tener misericordia de este vil pecador. Hermanos, aunque parecía sencillo lo que estaba haciendo María, pero todo esto significaba sentarse a los pies de Jesús. Quiero que reflexiones en dos cosas en esta mañana, hermanos. Y con esto quiero terminar. ¿Hay algo en el cual estás afanado? Que te molesta, te irrita, quita tu paz, trae desánimo a tu vida, trae apagar ese fuego de Dios, te hace tener esa tibieza espiritual. Estás afanado, hermano. Se llama pecado. Y punto número 2. ¿Hace cuánto que no te sientas a los pies de Jesús? Venir a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo les daré más carga, que yo los haré descansar. Si estás haciendo lo que Marta, está bien, sigue así, pero que no robe tu gozo y tu paz. Pero eso no dejaba a Marta que terminara y se viniera a sentar a los pies de Jesús. Hermanos, y con esto termino. Cuando un creyente se sienta continuamente a los pies de Jesús, es visible. Es visible. Porque no te sentaste ante cualquier hombre. Te sentaste ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. ¿Quieres que tu familia se siente, tu esposa se siente ante Jesús? ¿Quieres que tus hijos se sienten ante Jesús? Pasa tiempo tú ante Jesús. ¿Sabes por qué? Porque mientras más pases sentado ante Jesús, más reflejarás el carácter de Jesús. Y el día de mañana tu esposo, tu esposa y tus hijos te preguntarán, ¿quién? ¿Quién ha hecho ese cambio en ti? Ese cambio en mí vino al estar sentado a los pies de Jesús. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, primeramente, Señor, queremos pedirte perdón, mi Dios. Perdónanos, mi Dios, porque muchas veces tú conoces nuestro corazón y nuestra intención de servirte, Señor, de hacer lo mejor es para agradarte a ti, Señor. Pero muchas veces hemos perdido la mirada, Señor. Te hemos dejado de ver a ti, nos enfocamos en el hermano, nos enfocamos en nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestros hijos. Y eso a veces trae molestia porque las cosas no salen como queremos, Señor. Pero tú no nos mandaste a afanarnos, Señor, sino a ocuparnos de las cosas espirituales. Y tú te ocuparás de las cosas terrenales, mi Dios. Señor, queremos pedirte perdón
Porque cuántas veces nos hemos olvidado que tenemos el privilegio y la oportunidad de que tú estás en nuestra casa, que has venido a visitarnos, que estás en nuestra vida y que no tenemos tiempo para sentarnos a tus pies, Señor. Cuando debería ser la prioridad de nuestra vida, sentarnos. Que todas las mañanas que yo me levante, Señor, al sentarme, no sea para ponerme mis zapatos, Señor. Que sea sentarme a tus pies, mi Dios, y agradecerte, poner mi vida en ti, Señor. Señor, queremos sentarnos a tus pies, porque no hay lugar más alto, mi Dios, y más privilegiado que estar a los pies de Cristo. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, mi Dios. Bendíceles, guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Amén.